Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Estamos bien contentos de tenerlos a todos ustedes en un conversatorio más impulsado por la sede de la UNAM en Boston. A nombre del director de la sede, el doctor Javier Laguna, les damos una cordial bienvenida a este espacio de su universidad. Estamos bien contentos porque al día de hoy tenemos un panel con invitadas realmente muy especiales, muy queridas de la UNAM y de la Universidad de Massachusetts Boston, que es donde la sede de la UNAM en Boston está alojada. Estará con nosotros la doctora Meris Chaparro moderando la mesa y las doctoras Sonia Frías del CRIM de la UNAM y Betsy Sweet de UMass Boston. Muchas gracias, doctora Sweet, por el esfuerzo de hacer este conversatorio en español. Y bueno, la doctora Meris Chaparro es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y actualmente se encuentra haciendo una estancia en la Universidad de Yale. Muchas gracias, doctora Chaparro, por aceptar la invitación para moderar esta mesa y le cedo la palabra para que pueda presentar a nuestras dos panelistas de hoy. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy en esta conmemoración del 8 de marzo. Tenemos un conversatorio, una charla que hemos titulado El estado actual y soluciones al problema de la violencia contra las mujeres. Quiero agradecer a UNAM Boston, al doctor Javier Laguna y al maestro Héctor Zavala por pensar en estos espacios cada año y no solo los 8 de marzo, sino que constantemente han estado muy atentos a el tipo de trabajo que hacemos desde los estudios de género y nos han también permitido en este tipo de intervenciones con el público más amplio en Estados Unidos. Como ya mencionó Héctor, el día de hoy tenemos a dos invitadas de lujo. Por un lado está la doctora Sonia Frías, quien es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona, en España, maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Ella se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y sus temas de investigación tienen que ver con género y violencia hacia mujeres y niñas, particularmente la violencia en el contexto de las relaciones de pareja y familiar contra mujeres. También ha hecho trabajo sobre acoso y hostigamiento sexual en ámbitos de relación laborales y educativos, el acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia y el papel del Estado en garantizar que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Muy bienvenida, Sonia. Y también está con nosotras y nosotros el día de hoy la profesora Elizabeth Sweet, quien es licenciada en Estudios Soviéticos y de Europa del Este por la Universidad de Boston, maestra en Planeación Urbana y Política Pública y doctora en Análisis de Políticas Públicas, Planificación y Políticas Urbanas por la Universidad de Illinois en Chicago. La doctora Sweet es profesora asociada de Desarrollo Equitativo Sustentable en la Universidad de Massachusetts, que tiene su sede en Boston. Ha utilizado marcos feministas, antirracistas y decoloniales en su trabajo en las comunidades nativas, negras, latinas y latinoamericanas de Estados Unidos para dar lugar a colaboraciones a largo plazo y proyectos inclusivos que amplían los límites de la teoría y los métodos de planificación al mismo tiempo que brindan planificación práctica. La profesora Sweet también ha sido muy activa en la promoción de la diversidad, la igualdad y la inclusión dentro de los entornos universitarios a través de la organización de eventos, reclutamiento de alumnado y publicación de artículos de investigación y enseñanza sobre los mismos. Y ya sin más preámbulo, bienvenidas a ambas, es un placer. Y quizá para empezar a hablar sobre la violencia, una primera intervención tendría que ser la de las definiciones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Si hablar de violencia contra las mujeres es sinónimo de hablar contra la violencia de género. Y quizá en esta primera intervención, primero vamos con la doctora Sweet y después con la doctora Frías. Adelante. Sí, eso es muy importante, esa definición. Y en Estados Unidos lo usamos mucho, las dos cosas, y no son exactamente sinónimos, pero mucha gente sí lo usa así. Y entonces cuando yo hablo de la violencia en contra de las mujeres y niñas,
ahora le hablamos de todas las personas que identifica como mujeres, los trans, los queer, los que no definen, y también le hablamos de muchos diferentes tipos de violencia, o sea, es de violencia del Estado, es violencia entre pareja, es violencia en la calle, esa es la violencia, de que le llamamos despacio, no sé si cómo la traduciría, pero como les dicen slow violence, ¿no? Y entonces hay muchos diferentes violencias y cuando le ponemos juntos, yo creo que le queda más bien de género, porque están obviamente manejados, están impulsados por género, no es solamente que son mujeres o niñas, pero por su género que encuentra con un poder más bajo que de otros géneros, ¿no? Entonces, aquí no es, la definición no es muy hablado, o sea, mucha gente aquí hablan de que es de mujeres y de género y que son como el impacto y el efecto es el mismo, pero yo entiendo que la original, lo origen y el posición de poder tiene un montón que ver, muy importante. Sonia. Muchas gracias. Pues la violencia de género es algo que es, por así decirlo, es un concepto distinto al de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Es decir, la violencia de género, pues la definimos como esa violencia que se ejerce contra las mujeres desde el modelo hegemónico de la masculinidad, encarnado mayoritariamente por mujeres, pero también por hombres, que se ejerce en contra de las mujeres y, como comentaba la doctora Sweet, también en contra de todas aquellas personas que no siguen los modelos de la masculinidad hegemónica. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, hombres y mujeres, pueden ser víctimas de violencias de género, pero lo cierto es que la mayoría de víctimas de violencia de género acaban siendo, en la mayoría de sociedades, mujeres, niñas y adolescentes. Es por eso que en determinados contextos acabamos utilizando los dos términos de manera como si fueran sinónimos, pero en realidad no son sinónimos, porque las mujeres, además de padecer las mismas formas de violencia y victimización que padecen los hombres, como por ejemplo delitos contra la propiedad, secuestros, acoso laboral o extorsiones, acabamos padeciendo determinadas formas de violencia asociadas al sexismo y el deseo de dominación, como por ejemplo puede ser el acoso sexual en espacios públicos. Por ejemplo, la violación, feminicidios, etc. Entonces, hay formas específicas de violencia que están asociadas a la pertenencia a un género concreto, que deben ser estudiadas desde perspectivas feministas, porque esta violencia está asociada al sexismo y al deseo de dominación. En cambio, las otras formas de violencia que padecemos las mujeres, pero que no son de género, aunque el género puede funcionar como un factor de mayor vulnerabilidad, pues lo explicarían mejor las teorías criminológicas y las teorías de victimización. Muchas gracias. Sobre este punto, ¿podríamos hablar un poco sobre esas formas específicas de violencia, tanto de género como de violencia contra las mujeres? Porque creo que muchas veces cuando se piensa en violencia o se habla de violencia, lo que viene a nuestra mente son los casos más dramáticos de la violencia, ¿no? Las expresiones más extremas, como los feminicidios o los ataques de violencia con ácido, etcétera. Pero hay otras formas que son muchísimo más sutiles. ¿Cuáles serían, digamos, los apellidos y las distintas manifestaciones de estas violencias? ¿Qué nos pueden decir? Pues yo puedo empezar un poquito, pero para mí eso de la distinción entre que es un,
por género o es por violencia en contra mujeres. Tiene que ver con la manera en que pensamos, de dónde viene, ¿no? Y cuál es la motivación. Y en los estudios que ha hecho, yo tendo de ver, yo pienso que es una cosa estructural y eso tiene que ver más con el género, ¿no? Las diferencias en poder de mujeres y hombres y la estructura patriarcal. Entonces, cuando yo veo la situación de violencias de muchos diferentes tipos, como yo antes ya describí, ese cuestión de que es un problema individual o es un problema estructural, tiene mucho que ver en esas diferentes experiencias que tienen las mujeres. Y yo, en el trabajo que he hecho, yo he visto que es mucho de estructura y las maneras de entender qué está pasando. Y si lo ves que es la mujer que nos salió de la relación, por eso. Entonces la tenemos que arreglar a ella, porque es una situación individual y tenemos que arreglar lo que lo estaba golpeando, lo que sea, en lugar de ver que es una estructura de poder que tenemos que encontrar y hacer un análisis desde esta perspectiva. Y yo siento como que hay tanto en diario, en lo cotidiana de una mujer, la estructura de la ciudad, de cómo va caminando, dónde están los edificios, cómo están construidos, dónde está un montón de grava que alguien dejó en la calle y atrás está un lugar donde está fácil para alguien sea violada, ¿no? Y los costumbres en el autobús y por eso en México tienen los carros rosados, ¿no? En el metro por puras mujeres, ¿no? Hay un montón de estructuras que puede prevenir y puede provocar. Y no solamente físico, ¿no? Todo lo que es la norma de la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Todas esas cosas que vienen desde el punto de esos extremos de femicidios, de matanzas de mujeres, hasta la mirada que le da un señor a una señora y que le hace sentir miedo, ¿no? Entonces hay, como dice, hay una variedad muy feo físico y otro que también es muy feo y provoca sentimientos que día a día crecen y crecen y se hacen muy feos también. Entonces yo creo que hay este punto de que es individual y estructural y del posición de poder son muy importantes de ver en ese entendimiento de ese fenómeno. Gracias, Betsy. Sonia. Las violencias se manifiestan, voy a volver un poquito con la pregunta que nos formulábamos. También coincido completamente con lo que comenta la doctora Sweet en el sentido de que pues, es una problemática estructural, pero esa problemática estructural acaba manifestándose en muy diversos contextos de relación. Por ejemplo, por el propio avance, ¿no?, de los estudios sobre violencias en contra de las mujeres que iniciaron con la violencia doméstica, precisamente, ¿no? Es una de las primeras esferas que empezamos a estudiar y a conocer, lo que ocurría puertas adentro al interior de las familias. Poco a poco hemos ido, de una manera más o menos exitosa, pues incorporando otras esferas de relación en las cuales también se produce la violencia, ¿no? Por ejemplo, el acoso y hostigamiento sexual que se produce en los lugares de trabajo y en las universidades, en donde Estados Unidos pues lleva un montón de delantera a México en el reconocimiento, en el nombrar este fenómeno y vincularlo también con estas desigualdades de poder que existen, al igual que en la familia, también en las instituciones laborales, instituciones educativas.
También lo vemos claramente, por ejemplo, en los espacios públicos, como nos comentaba la doctora Sweet, ¿no? En el sentido de que el acoso callejero del cual podemos padecer las mujeres, ¿no? Pero que ahora también lo estamos viviendo a partir de las redes sociales, ese espacio público igualmente, lo único que ya no se produce de una manera física, sino que cada vez más estamos viendo situaciones de pornovenganza, estamos viendo situaciones de hostigamiento a partir de las redes, ¿no? Es otra de las maneras en que se manifiesta. Pero también, y creo que es muy importante, mencionar lo que sucede también en nuestra relación como mujeres con el Estado, ¿no? Porque desde hace algunos años estamos llamando la atención sobre la violencia obstétrica, que es esta violencia que acabamos padeciendo las mujeres en el momento del parto, ¿no? Que puede llegar a su extremo con las esterilizaciones de mujeres en el momento de dar a luz o con la imposición de métodos anticonceptivos. Y estoy hablando de lo más extremo, ¿no? Como nos mencionabas antes, Amneris, pero esas violencias son parte de un continuum, ¿no? Liz Kelly hablaba del continuum de violencia sexual, pero yo creo que este continuum de violencia puede ser también aplicado a no solamente la violencia sexual, sino a la violencia física, a la violencia emocional, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que hay formas que se identifican o que están dentro de nuestro imaginario que se ven como muy graves, ¿no? Y lo acaban siendo por las consecuencias que acaban teniendo. Pero también hay otras formas que a lo mejor son más sutiles, están más normalizadas, que también están presentes, ¿no? Como por ejemplo los comentarios misóginos en un salón de clases, ¿no? Como por ejemplo comentarios de que para qué las mujeres vamos a la universidad si después vamos a tener el título colgado en la cocina juntando polvo o grasa, ¿no? Todo eso, esas expresiones menores, así consideradas por algunos de violencia, lo que acaban generando es una situación que permiten que formas mayores de violencia en contra de las mujeres tengan lugar. Yo creo que aquí hay una cosa que es muy importante para la reflexión colectiva, ¿no? Ahora que las escucho, estaba pensando en muchas de las frases icónicas del feminismo, ¿no? Lo personal es político, lo individual no es solo individual, sino que es una expresión de las estructuras, los regímenes como el de género, que son muy opresores. Pero también estaba pensando en esta frase de colectivo Las Tesis, no fue mi culpa, ni dónde estaba, ni cómo vestía. O sea, también ahí tenemos esta idea de que el actuar individual de las mujeres en su día a día, pues está informado por una serie de riesgos estructurales, ¿no? Y ahí vivir en un mundo en donde hay un continuum de violencia, pues se vuelve un desafío enorme. Y esos desafíos, sin embargo, son distintos dependiendo de qué mujeres estamos hablando, ¿no? Ahí la herramienta de la interseccionalidad es muy importante, porque no es lo mismo el tipo de violencia que enfrentan, por ejemplo, muchas de nuestras estudiantes en la UNAM, que viajan desde las periferias en las horas muy tempranas de la mañana y se enfrentan con violencia en el transporte público, o el tipo de violencia que puedan enfrentar estudiantes en universidades privadas en Estados Unidos, ¿no? O sea, también ahí hay como marcas de clase social, de geopolítica, de raza, etcétera, que son importantes. Y teniendo esto en mente sobre el carácter estructural de la violencia, pero su impacto en las vidas individuales, ¿cuáles serían las estrategias desde los dos frentes para intentar hacer algo y detener la violencia? Es decir, una vez sabemos que la violencia no se detiene por voluntad individual, porque alguien no quiera que haya más violencia, se requiere de un aparato mucho más grande, pero podemos pensar tanto en estrategias individuales como estructurales, y cuáles serían, y en ese sentido también, cuál es el papel
ya no solo del Estado, pensando un poco lo que has dicho, Sonia, sobre la relación de las mujeres con el Estado, pero de la sociedad, ¿no? También cuando las feministas en México se manifiestan, dicen, señor, señora, no sea indiferente, se está matando a las mujeres en la cara de la gente. También es un llamado a un cambio social, ¿no? Más allá de una respuesta que solo venga del Estado. Entonces, aquí estoy como teniendo varios pensamientos en voz alta, pero me gustaría que si podemos hablar un poco de esto. Y si les parece bien, empezamos con Sonia y después seguimos con Beca. Uy, pues es muy interesante lo que acabas de plantearnos, Amneris. La violencia de género es estructural y tiene sus raíces estructurales y intersecciona con otros sistemas de privilegio y opresión, como puede ser el sistema de raza, el sistema etario, el sistema étnico, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace que no todas las mujeres estemos en la misma situación de riesgo. Ojo, eso no quiere decir que unas tengan riesgo y las otras no. Lo que quiere decir de que el riesgo, todas tenemos riesgo de padecer violencia de género. Lo único que ese riesgo se ve exacerbado en distintas mujeres dependiendo precisamente de cuál es su posición en los sistemas de estratificación. Y el género interactúa con otros sistemas, ¿no? Y entonces la violencia de género pues está directamente conectada con estas diferencias socialmente construidas entre hombres y entre mujeres, ¿no? Y eso no es una cuestión de carácter individual, sino que es algo que nos acaba afectando de manera compartida y de manera estructural. Es por eso que hace un momentito hablábamos de las violencias de género en el ámbito laboral, el educativo, el familiar, en los medios, etcétera, 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 ¿no? Estas violencias de género se ejercen porque las mujeres son consideradas inferiores, porque son consideradas como subordinadas, ¿vale? Y porque son, por ejemplo, susceptibles, como tenemos un estatus inferior, somos susceptibles de ser tocadas en el transporte público, ¿no? O por parte de un maestro, etcétera. Entonces, acabamos padeciendo esas violencias por nuestra posición. Siempre pongo un ejemplo que muchas veces genera risa, pero pensemos, por ejemplo, cuando las mujeres van a dar a luz, que muchas veces, aprovechando que les hacen una cesárea y que están bajo la influencia de algún tipo de anestesia, les aprovechan para operarlas, es decir, aprovechan para esterilizarlas para que no se sigan reproduciendo. Pero ¿eso sucede en el caso de los hombres? Es decir, que aprovechando que están bajo la influencia de la anestesia, a lo mejor por un problema nefrítico, lo que sea, aprovechan para hacerles una vasectomía, no, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque las mujeres todavía continuamos siendo consideradas en muchísimos contextos, a pesar de los avances que hemos logrado, como inferiores. Y esas soluciones que tú propones, que haces referencia, Amneris, yo creo que tienen que ser soluciones que hagan referencia al origen del problema. Y el origen del problema es esta construcción social de superioridad e inferioridad de unos y otros por haber nacido en un determinado cuerpo. Y esa solución, como tú dices, pues claro, no solamente es cuestión del Estado, evidentemente, ¿no? Porque también sabemos que el Estado acaba actuando cuando también como individuos y como sociedad civil, pues también estamos tomando cartas en el asunto. Y creo que nuestras sociedades están cambiando. Y eso lo voy a dejar para después, pero a lo mejor es ese cambio en las sociedades, cambios en, por ejemplo, el que está teniendo México en términos de igualdad, puede estar generando a corto plazo un incremento en la violencia de género en contra de las mujeres. Sí, sí. Gracias, Sonia. Ya, todo lo que dices está muy, muy bien. Y entonces yo creo que
yo qué puedo decir, qué puedo poner en la mesa. Es un trabajo que estoy haciendo en Chicago, aunque ya estoy en Boston, trabajando con mujeres mexicanas que ya viven en Chicago. Y ellos hacen un grupo que le llaman justicia sanadora y community accountability, contabilidad de la comunidad. Y ellos, su perspectiva es que el Estado no le van a ayudar, que el Estado tiene su manera de pensar y todo es individual. Y aunque son parte de una estructura muy opresiva aquí en Estados Unidos, y más a mujeres que no son güeros, que no son güeras, que no son, son inmigrantes, que muchas veces no tienen documentos, que el sistema no le van a ayudar para nada del Estado. Entonces ellos se embarcan en un proceso muy comunitaria y muy enfocado y cómo sanarse y de sanarse es justicia y ellos la tienen que ser entre la comunidad. Y un ejemplo es un grupo que le llaman Mujer que sabe latín. Separan, no le hacen lo demás parte del dicho. Y ellos empiezan con poesía. Empezaron en la pandemia conectarse en el Zoom. Esas son mujeres que están limpiando casas, que tienen un montón de trabajos y viernes en la noche, cuando no tienen nada que hacer, se juntan y que estaban haciendo leyéndose poemas unos a otros para sanar su alma. Y luego empezaron a aprender la historia de muchas mujeres de Latinoamérica, de Domitila, boliviana, desde la prehispánica, desde cotidiana, de ahora. Y empezaron a hacer que le llaman zines, ¿no? Como revistas chiquitas. Y en su cosa es que ellos estaban cambiando esa posición de inferioridad. Ellos estaban viendo la historia. Ellos son mujeres comunes y corrientes que de la calle, que no tienen la educación, pero ellos querían aprender. Estaban enseñando, yo les hice unos talleres de escribir para que pudieran escribir sus zines y luego hicieron unos imágenes muy bonitos y le estaban tratando de rehacer la historia de mujeres latinas. Y eso sí es parte de ellos sanar, entender que no son inferiores y están haciéndolo en grupo y le están compartiendo con la comunidad para que ellos también saben, que aprenden que esa historia que tenemos, que machista, no es la verdad. Entonces, ese grupo y otros, esa es una cosa, está como en que 20 años ya empezaron con ese grupo Insight, que es feministas de color en los 90s aquí. Y eso de justicia sanadora y luego eso de que nosotros en la comunidad tenemos que tomar responsabilidad porque no podemos esperar para la policía, para el gobierno, porque ellos no nos van a hacer. Tenemos que tomar el poder entre nosotros. Entonces, eso es un ejemplo, yo digo que muy poderoso. Y lo podemos tomar y no es exactamente lo mismo en todos los lugares, pero es muy importante que tomamos el proceso juntos, que uno individual no lo va a poder hacer, aunque hay muchos actos individuales, ¿no? Porque una mujer tiene que decidir que va a conectarse con el Zoom, ¿no? Entonces, hay muchos actos individuales que le están tomando, pero el poder que ellos hacen juntos es un señal de cómo podemos cambiar la cosa desde perspectiva. Y pues obviamente se puede hacer presidente, se puede hacer en congresos y tratan de cambiar cosas adentro, pero no bueno, en el caso de aquí hemos visto que no es un proceso bien lento y a veces se cambia en unos 4 años, 6 años, lo que sea, cambia y luego todo lo que han hecho pues ya va para atrás. Entonces, eso nada más quiero compartir ese ejemplo de que el trabajo que hemos estado haciendo y puedo compartir otros después si es apropiada, pero
la idea es que tenemos que sanar de muchos años, de siglos de injusticia. Y esas mujeres que saben latín, y ahí se queda, ellos están haciendo eso. Muy interesante este ejemplo, Betsy. Quizá podemos ahondar un poco más en esta idea de los trabajos dentro de las comunidades, que también son trabajos pues de resistencia no solo al capitalismo, sino al individualismo rampante, ¿no? De sociedades como la estadounidense, donde cada quien tiene que ver por sí mismo y de pronto hay todos estos procesos de reunión comunitaria a partir de ciertas características, ¿no? Que hacen que estas personas se identifiquen y que hablen de la violencia y de los dolores y todos los procesos de restauración que no pasan por los procesos de la justicia tradicional, ¿no? Que tiene que ver con el castigo o con la denuncia, que sabemos que son procesos muy desgastantes y que incluso para muchas personas son inasequibles por cuestiones geográficas o también monetarias o en el caso de México por cuestiones de impunidad y corrupción. O sea, ahí creo que Aquí tenemos mucho de eso también, ¿eh? No se sí. crean. No, me imagino, pero no quería decirlo yo, mira. Ok, aquí ya, y yo lo puedo decir. Y bueno, sobre este mismo tono, siempre que hay pláticas sobre la violencia en contra de las mujeres y las niñas y las adolescentes, surge una objeción, que es la siguiente. A los hombres también los matan, los hombres también sufren violencia, incluso hay estadísticas en donde hay más varones que mueren de forma violenta. Es una objeción muy común, ¿no? Y que también habla de un tejido social y ciertas estructuras que funcionan con un mandato de la masculinidad que se ejerce a través de la violencia. Cuando a mí me han dicho esas objeciones, yo lo primero que contesto es que pues no son carreritas, no es que se trata de ver a quién violentan más, sino que son los fenómenos distintos de entender y que son igualmente graves. Pero me pregunto, ¿cuál sería la respuesta que ustedes darían a quienes objetan la violencia contra las mujeres diciendo que es más grave la violencia que ocurre contra los hombres en términos estadísticos, pero también simbólicos? Sonia, adelante. Gracias. Bueno, pues, pues has sido muy buena abogada del diablo, ¿no, Amneris? Con esta pregunta que nos estás planteando. Sí, las estadísticas, al menos en México, nos muestran cómo los hombres mueren desproporcionadamente más que las mujeres, ¿vale? Y algunas de esas muertes de los hombres están conectadas también con este sistema de diferenciación de género. Es decir, los hombres es más probable que las mujeres, tienen mayor probabilidad que las mujeres de morir en un accidente de tráfico en el que está el alcohol involucrado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno de los mandatos de la masculinidad es el tener que beber y cómo yo no voy a poder controlar mi vehículo, etcétera, ¿no? Yo lo que creo es que hay que diferenciar, por ejemplo, los homicidios de mujeres de los feminicidios y de los homicidios de hombres, ¿no? Para abordar un tema concreto. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres podemos morir, nos pueden asesinar, por ejemplo, hablando de la forma más extrema de violencia, por cuestiones que no están vinculadas a nuestro género, ¿vale? Pero las mujeres particularmente somos asesinadas es decir, cuando somos víctimas de feminicidio, por estas estructuras de poder, ¿vale? Que nos acaban colocando en posiciones desiguales. Es decir, la violencia que se ejerce en contra de los hombres es ejercida a partir de otras explicaciones que no tienen que ver con esta estructura social que nos acaba posicionando en distintas posiciones.
Y también, fíjense, claro, evidentemente, a partir de las estadísticas sabemos que los hombres pues son violentados más que las mujeres, pero ¿saben por quién son violentados? Por otros hombres. Entonces, esto no se trata de una carrera, como tú decías, Amneris, de que, ay, es que los hombres más que las mujeres o las mujeres más que los hombres. Lo que sabemos es que la mayoría de hombres son violentados también por otros hombres. Y eso también tenemos que interpretarlo en términos de género. Incluso cuando se habla de los problemas o de las violencias que ocurren en el contexto de una relación de pareja, que afortunadamente ahora ya vemos cómo puede haber una bidireccionalidad, al menos en la violencia física y en la violencia de carácter emocional, eso no implica una simetría, ¿vale? Porque también lo que sabemos es que las consecuencias de la violencia para las mujeres son mayores que para los hombres. Además, porque en general tendemos a ocupar socialmente posiciones inferiores a las que ocupan los hombres. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual contamos con menos recursos para enfrentar esas situaciones de violencia. Y a todos esos asesinatos de hombres, toda esta violencia que se ejerce en contra de los hombres es completamente reprobable, porque tendríamos que aspirar a sociedades en las cuales estas situaciones de violencia no se produjeran, pero la violencia que padecen los hombres no está ligada a este sistema de estratificación social por género. Sí, y sí, aquí en las estadísticas le dicen cuántas mujeres están matadas por su pareja y cuántos hombres están matados por su pareja. Muy distinto. Y cuando hay un caso que sí. la mujer que le mata a un hombre es como un escándalo muy grande. Y cuando es pues es como normal, pues ella no quiso salir y pues ella casó con él y que pues ni modo, así como que esa es otra actitud, ¿no? Entonces en esos números no hay de que muchos hombres se matan, están matados para las mujeres, ¿no? Eso no se puede usar este tipo de evidencia. Y es recientemente que le estamos contando la violencia doméstica. Aquí en Estados Unidos fue en el caso de O.J. Simpson en los 90, ¿no? 92, no me acuerdo cuándo. Y antes de eso, las policías es una cosa doméstica, no tenemos nada que ver, ¿no? Claro. Y hasta la fecha, muchos policías que si va y se queja, se hace más feo la cosa, ¿no? Ellos no son donde puede uno a obtener justicia o apoyo para nada. Entonces, ni sabemos cuáles son los números verdaderas de las experiencias de mujeres sobrevivientes de violencia. Y en la calle también. No sabemos, muchas mujeres no van a reportar, porque si reportan sale peor la cosa. Y depende de qué tan grave es. Si no tienen que ir al hospital, pues tampoco sabemos en el hospital. Entonces, cuando alguien me dice eso, pues yo digo, pues tus números como que yo no estoy muy de acuerdo con tus números. Eso obviamente en México con bueno, desde 2006, ¿no? Cuando Calderón empezó, y ya en ese tiempo cuando empezó un montón, ¿no? De matanzas, ¿no? Eso sí, pero es otra cosa, no es a base de género, es a base de criminalidad y de los de carteles, entonces es otra onda. Entonces yo realmente no tengo mucha tolerancia por esos tipos de preguntas. La otra cosa que quiero mencionar es tengo un colega que, bueno, fue en mi comité cuando estaba haciendo mi doctorado y él siempre me decía, ¿por qué no estudias hombres también? Tienes que estudiar los hombres. Y pues sí, pero yo no. Si quiere, pues adelante usted, que quiere hacerlo. Y yo sí trabajo un poquito, pero mi interés y lo que yo quiero entender más es la situación de las mujeres. Obviamente hay casos y tengo pues fue estudiante mía y estamos trabajando ahorita en un paper, pero ella estudió en la India, hizo estudios con muchos hombres también y es muy interesante. Pero cada vez que lo veo, me dice, ¿por qué no estás estudiando hombres?
Sí, yo creo que tiene que ver con por un lado hay un sistema de subrepresentación de la violencia, de cómo contamos la violencia contra las mujeres, que sigue siendo una violencia pues, colocada en un lugar inferior, ¿no? No es importante, son vidas precarias porque están asociadas con los procesos de feminización. Entonces, como han dicho en varias de las intervenciones, las principales responsables de que se cometa violencia contra ellas mismas son las mujeres, ¿no? Cuando es más Claro. bien, y está absolutamente normalizado en muchas sociedades, no solo en la estadounidense y en la mexicana. Y también yo creo que es interesante ver que muchas de las aportaciones conceptuales que vienen desde América Latina pues tienen que ver con nombrar a la violencia, ¿no? Y que ha habido avances interesantes e importantes, por ejemplo, con la tipificación del feminicidio, ¿no? Como un tipo de crimen específico y que esa tipificación no existe en otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos no la tiene en la ley, Lo entonces escribo ahí, con esa palabra, pero sí, no, mucha gente no es oficial, no ¿no? es oficial, No. exacto. Entonces sigue siendo un crimen que no tiene las marcas, ¿no? De género que te permitan entender el fenómeno como no un hecho aislado, sino algo estructural. Y ahí hay como mucho trabajo que hacer, ¿no? Por parte de los feminismos en las leyes. Ahora, quería preguntarles un poco sobre, volviendo a algo que había mencionado Sonia hace un poco sobre los cambios sociales que están ocurriendo. Las sociedades no son estáticas, las estructuras, aunque sean muy firmes y estén muy sedimentadas, siempre se pueden intervenir de muchas formas, siempre hay eh, grietas en las estructuras por las que nos colamos de pronto. Y esos son los cambios sociales. Y también creo que las prácticas locales, incluso individuales o de petit comité de resistencia, también son una forma de potenciar esos cambios sociales a largo plazo, como las que nos platicaba Betsy. Pero creo que por aquí ibas tú, Sonia, un cambio social como el que proponen los feminismos siempre implica una reacción, ¿no? Una reacción, yo le llamo antifeminista, ¿no? O sea, cualquier impronta de cualquier atrevimiento, cualquier desafío que viene de las mujeres en general o de las feministas en particular es vista con mucho recelo, con mucho sospecha, pero también a veces con la fuerza de la ley, ¿no? O sea, y no solo la ley del Estado, sino también el rechazo social. Entonces, ¿qué podemos decir sobre estos cambios sociales que sí suceden, que sí los están promoviendo las mujeres y las reacciones antifeministas, misóginas, sexistas que vienen de la mano de esos intentos? Buena pregunta también, porque precisamente nuestras sociedades están en cambio, ¿vale? Están en cambio porque cada vez más en algunas sociedades, en casi todas las sociedades, se avanza hacia mayores niveles de igualdad de género. Esos niveles de igualdad de género, tal y como lo miden distintos indicadores del Programa de Desarrollo de Población para Naciones Unidas, PNUD, nos muestran cómo estructuralmente las mujeres cada vez hemos alcanzado mayores niveles de igualdad con respecto de los hombres. El patriarcado tiene dos patas, ¿no? Tiene la parte estructural que se traduce a partir de las posiciones que ocupamos los hombres y las mujeres considerando que sean posiciones valiosas, ¿no? Pero por otro lado también por las creencias sobre roles y estereotipos de género. Lo que puedo decir del caso mexicano es que el México de hoy es muy distinto
desde mi punto de vista, al México que yo conocí cuando yo estaba escribiendo mi tesis doctoral allí en la Universidad de Texas, ¿no? Y se han producido avances. Esos avances son avances lentos desde mi punto de vista, pero al menos ya estamos en movimiento. Entonces, esos avances han sido logrados por parte de mujeres que han estado luchando, algunas que se han autocatalogado como feministas y otras no, pero que igualmente, aunque no quisieran ponerse el nombre, no se autoadscribieran como feministas, perseguían una agenda feminista y una agenda de la igualdad. Y creo también que las nuevas generaciones en América, bueno, en México y en América Latina, están teniendo un papel súper importante, porque ahora mismo son las jóvenes las que, a partir de esta cuarta ola del feminismo, ¿no?, que combina las redes sociales, combina lo transnacional, que adopta, ¿no?, y que abandera luchas globales, ¿no?, como por ejemplo el feminicidio, por ejemplo la interrupción de embarazo, etcétera, pues están generando un cambio, ¿no? Pero no solamente son estos colectivos, estos movimientos, sino también estos cambios se están gestando a nivel individual. ¿Y qué sucede? Claro, que ¿quién quiere perder el privilegio? ¿Quién quiere perder el poder? ¿Quién quiere dejar una posición que le puede resultar muy conveniente para pasar a otra en la cual ya no están en las mismas condiciones? Bueno, pues eso es difícil, porque aparte el sistema patriarcal pues ha pervivido durante muchísimos siglos, y que de repente se estén produciendo estas redistribuciones de poder acaba generando malestar. Entonces, ante estos incrementos en la igualdad de estatus que pueden tener las mujeres en comparación con los hombres hacen berrinche. Bueno, más que berrinche, ejercen violencia. Eso es lo que se conoce como la teoría de la represalia violenta, es decir, es el backlash theory, claro, pero también hay quienes dicen que mayores niveles de igualdad conducirán a una disminución en las violencias de género. En el caso de México, los estudios que he realizado, lo que he encontrado empíricamente es que en México ahora estamos en una situación de incremento de la violencia, ¿vale? Que yo espero que lleguemos pronto a la meseta y empecemos a disminuir. Pero sí hay reacciones hacia las mujeres cuando están en una situación de mayor igualdad, pero también hacia todas aquellas otras mujeres que están defendiendo a las mujeres como colectivo. Entonces eso es algo que se está produciendo, pero esas reacciones evidentemente son muy molestas, son muy negativas para las personas que las padecen, pero a mí lo que me sugieren es que algo se está moviendo. Y ese algo que se está moviendo es que estamos avanzando hacia la igualdad. Pues sí, eso es cierto, ¿no? De que siempre tenemos reacción. Y en Estados Unidos yo le he visto que con la presidente Trump, o Trampas, como decimos nosotros, que fuimos para atrás mucho, en muchos aspectos, con eso del aborto, con eso de los derechos, muchos lados fuimos para atrás. Pero también tenemos muchos luchadores que están luchando fuerte, y hombres también. Entonces yo veo como que está así, como vamos para atrás, luego vamos para arriba, luego para atrás. Es como no es un camino derecho. Estamos regresando mucho en las políticas. Y estaba yo pensando cuando estaba diciendo cuando hizo su doctorado, y yo también, ahí estaba yo en Morelos en 1995, bueno, 93 empecé a llegar a Morelos para empezar a hacer mis estudios ahí. Y me acuerdo que encontré un señor que era, pues, amigo de alguien,
y que era medio rico, que tenía una fábrica de yo no sé qué. Y cuando me pregunté qué estaba yo haciendo, le dije que estoy haciendo un estudio acerca de las mujeres y cómo le están reaccionando, experimentando la cambio de la economía, del restructuring de la economía. Y me dijo, pues, ¿por qué? Las mujeres ni trabajan. No entiendo por qué está haciendo ese tipo de trabajo. Y yo creo que sí, ahora, cuando explico, pues que sigo trabajando en Morelos, explico y nadie me ha dicho eso. Entonces eso sí es un cambio que veo. Pero todavía hay muchas cosas que las mujeres siempre cambian hasta después que cambian los hijos y los maridos, que más me choca. Si yo tengo hambre, yo quiero comer ahora. Pero entonces hay muchas cosas de como eso es individual de cualquier familia o cualquier lado, pero sí hay, pero para mí es para atrás y luego enfrente, luego atrás y sí estamos avanzando, pero a veces uno está muy frustrado con eso de las cosas que dicen y que pasan aquí, pues yo tardé mucho trabajo, o sea, hasta ahorita cuando yo digo que yo soy en el departamento de planeación urbana me dicen, oh, yo pensé que eras un estudios de mujer. Le digo, estoy estudiando mujeres en la situación de las ciudades y como que es un poco difícil para gente que entiende eso, ¿no? Y entonces sí, vamos un poquito atrás y adelante y es despacio. Pero a ver, antes que me muera, a ver qué veo, qué avances. Claro, Betsy, quería comentar que esos avances y retrocesos, pues no solamente en Estados Unidos, ¿no? Digo, porque pues muchas veces en distintos países, pues dependiendo, ¿no? El color político, las creencias del Como dirigente en turno. Irán, como Por ejemplo, Irán, ¿no? En Brasil Afganistán. también con Bolsonaro, ¿no? Sí. Todas las críticas que se han realizado también en México sobre este estancamiento, recortes, parecen, ¿no? De los presupuestos destinados a programas que tienen que ver con mujeres. Entonces, eso también nos remite a que tenemos que continuar, pues, visibilizando el problema, nombrándolo, como dice Amneris, y no confiarnos, sino quitar el dedo del renglón, porque han sido muchísimos años de patriarcado, muchísimos años de vivir en un sistema que nos excluía y no va a ser tan fácil desmoronarlo. A mí también me gustaría verlo desmoronado antes de que me muera. Creo que va a ser un poco complicado, pero lo que me queda el consuelo es que al menos parece que vamos avanzando. Sí, poco a poco. Sí, bueno, en esta nota, no quiero que nos vayamos con la nota mórbida de vamos a morir sin ver el patriarcado No, arder eso lo o pueden caer. quitar. Pero sí, ya para los últimos minutos de cierre, me gustaría que cada una en su intervención final, pues nos dijera, sobre todo a las mujeres jóvenes que nos están escuchando, ¿de qué manera es que desde la academia, las múltiples maneras que desde la academia, desde el trabajo que hacemos en las universidades, podemos realmente activar esos cambios de los que hemos hablado y que también nos parecen y nos resultan importantes, no solo como académicas, sino también como feministas y como mujeres, ¿no? Entonces, Y activistas. y activistas. ¿Y qué le dirían a quienes nos están viendo sobre las recetas o el tipo de trabajo que podemos hacer en colectivo? Betsy. Pues eso es lo que estaba explicando de justicia sanadora. Eso para mí es clave, ¿no? Porque tenemos que reconocer que todos esos sistemas desde hace siglos, ¿no? Que nos han estado haciendo daño, que la trauma que traemos desde los antepasados y antepasados, ¿no? Y tenemos que tratar de sanarlo. Y esa sanación puede ser de muchas maneras, ¿no? Yo hago una cosa que se llama Body Map Storytelling,
mapeando de los cuerpos, historias de los mapas, no sé cómo decirlo, pero las historias que podemos decir de muchas diferentes maneras y compartirlos. En ese grupo también que trabajo todavía en Chicago, ellos hicieron esos mapas de mostrar cómo la violencia la ha impactado, como una de las señoras le hizo es un silueta de todo el cuerpo y luego le responde a preguntas y una señora puso como una trenza en un lado de su cabeza y luego en el otro lado le puso como está su pelo ahorita, cortita y con curviadita. Y que le estaba explicando en este mapa de su cuerpo, estaba explicando cómo le han impactado todos esos años de violencia desde que estaba niña hasta la fecha. Y luego hicieron esas bien poderosos, bien duros, pero también muestra la fuerza que tienen, porque siempre hago esa la última pregunta, ¿dónde tienes fuerza en su cuerpo para enfrentar todo ese de violencia? Y ellos tienen una casa y les puso en las ventanas, tienen ventanas grandes, entonces le estaban presentando a la comunidad su fuerza, pero también sus experiencias, es parte de la sanación. Y ese de sanación, justicia de sanación es un clave, yo digo, para apoyar. No es obviamente la única cosa que tenemos que hacer, pero yo siento como que es muy importante con eso de contabilidad comunitaria también. La combinación es un camino que puede manifestarse en muchas, no es solamente los mapas, pero otros, poesía, arte, maestrías, doctorados, o sea, todas esas cosas se puede combinar en justicia sanadora. Y tenemos que hacer eso porque ya tenemos tantos años, siglos de eso, y no podemos cambiar sin reconocer que tenemos todo eso. Y adelante con eso. Bueno, voy a centrarme un poquito en las universidades. Me parece muy relevante el cómo tenemos que trabajar comunitariamente, ¿no? Cómo no tenemos que tampoco, como nos dice la doctora Sweet, esperar, ¿no?, que el Estado vaya a resolver este problema, ¿no?, sino que el cambio tiene que empezar pues a nivel micro, en nuestros hogares, comunitariamente, empoderándonos. Y desde las universidades estamos en una situación privilegiadísima desde mi punto de vista para promover el cambio, ¿no?, para promover la reflexión. Ustedes no se lo van a creer, pero cuando doy mi clase de metodología cuantitativa en psicología, estoy haciendo género. ¿Por qué? Porque todos mis ejemplos que les puedo poner a los chicos y a las chicas y a las chiques, pues tienen que ver con estas desigualdades entre hombres y mujeres, la naturalización de la violencia. Entonces, desde las universidades tenemos una plataforma, yo creo, central para promover el cambio, porque las universidades se están formando los futuros trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, abogados, etc. Entonces, si nosotros podemos reflexionar sobre lo que implican estas desigualdades, podemos nombrar las violencias, podemos ayudarles a identificarlas, es muy probable que posteriormente, cuando dejen nuestras universidades y estén encargados de ser profesores de escuela primaria, a lo mejor estar en el departamento de planeación urbanística de una ciudad, que sean abogados, ya estarán probablemente con sus propias acciones promoviendo este cambio. Entonces, creo que las universidades tenemos una gran responsabilidad para hacer que pues en el futuro tengamos sociedades más egalitarias. Y en la medida en que los hombres y las mujeres y todas las personas en general
pues ocupemos posiciones semejantes, que no estén condicionadas por nuestra pertenencia sexogenérica, racial, etcétera, pues estaremos en mejores condiciones de tener pues vidas libres de violencia. Y en eso las universidades creo que son centrales. Muchísimas gracias a la doctora Betsy Sweet, a la doctora Sonia Frías, a UNAM Boston por alojarnos y permitirnos conversar sobre un tema que es sumamente preocupante, pero que también nos ofrece muchas avenidas para la reflexión y la acción política. Le cedo los micrófonos a Héctor y bueno, estoy muy agradecida de haber formado parte de este espacio. Gracias. Gracias. Sí, una disculpa que el audio se me trabó, pero bueno, pues súper interesante esta conversación. Me quedo con ganas de que dure otras 2 horas, pero pues bueno, imposible. Entonces, seguramente haremos una segunda edición de esta conversación para seguir platicando de todo este tema tan interesante y tan necesario de estudiar. Pues ya vimos en México, en Estados Unidos y sobre todo estas oportunidades de intercambiar conocimiento desde diferentes perspectivas y desde diferentes trincheras. Ese es un poquito el granito de arena que intentamos poner desde las sedes de la UNAM en el extranjero, tratar de conectar colegas interesados en temas similares, en este caso nuestra querida UNAM, con la universidad que nos hospeda en Boston. Entonces estamos súper contentos y esperemos que a partir de esto podamos estrechar más los lazos entre nuestras universidades y empujar nuevos proyectos de mayor alcance para beneficio de nuestras comunidades y de la comunidad en general, ¿no? Entonces, bueno, pues doctoras Frías, Sweet, Chaparro, muchas gracias por decir que sí a esta invitación. Estamos muy agradecidos y bueno, a la siguiente, hasta la siguiente. Seguramente no será la última vez que colaboremos juntos. Mil gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este conversatorio y los invitamos a seguir a UNAM Boston en las redes sociales. Hasta luego.